La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Hermanos, amigos, un saludo con todo mi corazón. Gracias por permitirme entrar a su hogar con este mensaje. Quiero compartirle un mensaje que he estado meditándolo y reflexionándolo. Lo titulo Forjemos una nueva generación. ¿Puede repetirlo conmigo? Forjemos una nueva generación. Todos sabemos, conocemos, estamos viviendo una situación difícil, muy difícil en nuestro país, en nuestro amado país. Y todos concluimos de que hubo o ha habido un gran descuido de parte de los responsables, que son los padres, las madres, los abuelos, los familiares. ¿Por qué no agregar los maestros de la escuela? Y por qué no decirlo, nosotros los pastores de la iglesia, pero también el gobierno de turno. Y ahora estamos viviendo en una condición muy difícil. Cuántos jóvenes, muy jóvenes, están muriendo y otros en las cárceles. Creo que no podemos cruzarnos de brazos y mucho podemos hacer. Y de ahí este gran tema, forjemos una nueva generación. Dice la Biblia, si usted puede acompañarme, en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, en el capítulo 2, hay un versículo que me gustaría que usted lo anote y si es posible lo lea conmigo. Dice el versículo 10, Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y agrega, y se levantó después de ella o de ellos otra generación que no conocía a Jehová, que no conocía a Dios, que no conocía al Señor, ni la obra que Él o que Dios había hecho por su pueblo. Esto es una historia dolorosa. Amamos con todo el corazón a ese pueblo precioso Israel. Y cuando uno estudia a este pueblo, desde que Dios lo libera de Egipto y lo lleva a través del desierto y luego a la conquista con el gran caudillo Josué. Josué reparte la tierra, pero muere Josué y no quedó un líder como Josué para levantar a este pueblo. Como que se descuidó esa situación. Y este versículo está diciéndonos que toda esa generación murió, pero cuando se levanta una nueva generación, ¿cuál fue el problema? No conocían a Dios. No conocían quién era su Señor. Y todo lo que Dios había hecho por ellos. Los había sacado de Egipto, los había traído en el desierto y aún les había repartido la tierra. Una nueva generación que no conocía del Dios verdadero. Este es uno de los problemas serios. ¿De quién era la responsabilidad allá? Bueno, de los padres, de los abuelos, de los líderes. Hoy apliquémoslo nosotros a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias y a nuestro país. Y precisamente eso es el enfoque que yo quisiera que juntamente conmigo usted se una en este pensamiento. Quiero compartirle este pensamiento, anótelo si usted puede así. Una generación con valores cristianos. Necesitamos forjar o formar una generación con valores cristianos. Somos un continente eminentemente cristiano. Independientemente si usted es católico o evangélico, somos eminentemente cristianos.
principios cristianos. Todos tenemos la Biblia en el hogar. Ahora bien, ¿cómo pudiésemos entonces nosotros forjar esta nueva generación? Insisto, con valores cristianos. Hay una porción bíblica que debe llamarnos la atención acerca de los valores cristianos. Si usted puede acompañarme, leámoslo. Es el libro de Proverbios. Proverbios. Ahí en su casa anótelo y si no, búsquese una Biblia y lo leemos juntos. Es una porción interesante que nos puede ayudar a todos y es precisamente el libro de Proverbios, capítulo 30. Leámoslo. El capítulo 30 de Proverbios dice el versículo 11. Quiero que se lea estos versículos 11, 12, 13 y 14 de este capítulo 30 de Proverbios. Dice así: hay generación, pongamos atención a lo que Dios dice, hay generación que maldice a su padre. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Dios nos está diciendo que hay generación que no respeta a sus padres, que no honra a sus padres, que no bendice a sus padres. Yo le pregunto, la generación que se ha levantado en nuestro país, nuestros jovencitos, nuestros adolescentes, quizás no podemos generalizar y decir todos, pero hay una mayoría que está haciendo estragos. No bendice a sus padres, no honra a sus padres. Este es un valor que hay que rescatarlo. ¿Quién es el que habla entonces de honrar a los padres? Es Dios. Dios en sus 10 mandamientos, Él deja bien claro: honra a tu padre y honra a tu madre. Y agrega: para que te vaya bien y sea de larga vida. Este trabajo tiene que ser de nosotros los padres o los abuelos con los pequeños. Desde que el niño nace, el primer paso es pedirlo a Dios. Los que se acaban de casar o los que están por casarse, pedir a Dios ese hijo o esa hija. Cuando el hijo nace, entonces comienza la instrucción. Esa instrucción, esa educación, esa formación a la luz de la Biblia. Que el niño sepa, comprenda, entienda que debe honrar a su papá y honrar a su mamá. Hay un ejemplo en la Biblia que no honraron, un hombre que no honró a su papá. Usted ha leído allá en el libro de Génesis lo que sucedió con Noé después del diluvio. Usted puede verlo en su casa tranquilo, el capítulo 9 de Génesis. Se emborrachó, se descuidó, se desnudó. Y los hijos, particularmente uno de sus hijos, Cam, lo vio desnudo. Y Cam salió con el gran escándalo. Pero sus otros 2 hijos, Sem y Jafet, ellos, al darse cuenta, fueron donde su padre y lo hicieron de espaldas, caminaron hacia atrás para cubrir sus vergüenzas. Hay una diferencia entre sus 2 hijos, Sem y Jafet, y su hijo Cam. Ahora, ¿quién hizo el escándalo? Fue Cam. ¿Y qué hizo el hijo de Cam? Canaán. Bueno, no sabemos qué hizo porque alguna cosa mal hizo que su abuelo lo maldijo. Cuando Noé supo esto, dijo: maldito sea Canaán. Ahí queda marcado: los hijos tienen que honrar a sus padres, aún con todos sus defectos. Dios dice: honra a tu papá y a tu mamá. Ese es un valor que nos está dando mucho problema y hay que rescatar ese valor. Pero también quiero que agregue, dentro de esos valores está el valor, los valores espirituales propiamente. Dice esa porción que leímos en Proverbios capítulo 30, ahora el versículo 12. Hay generación, estamos hablando de formar una nueva generación. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Eso tiene que ver
propiamente con las faltas, pecados, infracciones, errores, como se le quieran llamar, de que las personas cometen. Nacimos en pecado. Pero el problema está que cuando no hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, continuamos en pecado. De ahí la importancia, ¿no? Que usted con sus hijos, con sus nietos, enseñe las Escrituras y le hable de Jesucristo y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por salvarnos. Nadie puede salvarse sino solamente por el sacrificio de Jesucristo. Nadie puede perdonar sus pecados, limpiar su pecado, lavar sus pecados, sino solo por la sangre de Jesús. Si este niño, a su edad de 6, 7 años, 8, 10 años, como adolescente, conoce a Jesucristo y lo conoce como su Salvador y su Señor, limpia sus pecados, lava sus pecados, comienza a vivir una vida espiritual y no estará apto para ir a cometer una fechoría. Pero ¿quién es el responsable? Nosotros como padres, nosotros como abuelos. Forjemos esta nueva generación con valores cristianos, valores morales, valores espirituales. Este Proverbio 30, que insisto que lo lea, dice el siguiente versículo, y es el 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. ¿De qué está hablando? De la persona prepotente, altiva y altanera. Esa persona orgullosa. Eso lo vemos por todos lados. La soberbia, la altivez. Y esto nos lleva a una expresión bien conocida por todos: intolerancia. Cuando el hombre se considera, oiga, él importante más que el otro, y se vuelve prepotente, tenga la certeza que la ausencia de la humildad lo va a llevar a confrontaciones terribles, y entonces las consecuencias las hemos visto. ¿Por qué no hacer conciencia y reflexión? Formar, forjar, formar. Como alfarero, formar a nuestra nueva generación, nuestros hijos. ¿Por qué no asumir el reto y la responsabilidad con nuestros hijos pequeños, con nuestros nietos? Yo quisiera que en este tema forjemos una nueva generación. Se una conmigo. Digámosle a Dios: ayúdanos, danos esa capacidad, esa sabiduría para hacerlo. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé esa capacidad para forjar a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Por qué no se une conmigo? Diga: Padre nuestro, estamos delante de ti, de tu presencia. Tú nos mandas, nos das responsabilidad a los padres, también a los hijos, para una nueva generación. Aspiramos y deseamos una nueva generación para este país, para esta nación. Ayúdanos, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos ilumine. Te lo ruego, te lo pido, te lo pedimos, te lo suplicamos. Ore por sus hijos, vaya donde él, donde ella, impóngale sus manos, póngalo en las manos de Dios. Dios es misericordioso, Dios tiene el poder para cambiar la mente y el corazón de cada uno en particular. Dígale: gracias, Padre, porque tú me escuchas, porque tú me oyes. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora, y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.